entre otras cosas, cuando ocurrió esa sesión concretamente, decidimos quedarnos a orar durante horas, renunciando a la cena para irnos a la sala de oración. O sea que fue un impacto... Eso para un vasco es mucho, ¿eh? Renunciar a la comida. Para un vasco, renunciar a la comida es solo producto de un encuentro verdadero con Dios. Hola, Itiel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Aitor? Qué bueno verte. Qué alegría poder tener una conversación juntos. Bueno, sabes que estamos celebrando 20 años de 24/7, que justo nació una conferencia que se llamaba Metamorfosis. Creo que por aquel entonces eras menor de edad. Y además me parece que ni tenías la edad para poder asistir a un evento como el de Contracorriente, ¿no? Creo, si no recuerdo mal, que tenías unos 15 años, ¿no? Sí, tenía 15 años y fui a Contracorriente porque mi pastor de jóvenes, que espero que pueda escuchar esta entrevista, le va a hacer ilusión, hizo lo inimaginable para convencer a mis padres, a mi pastor y a toda la comunidad para que yo, juntamente con otros jóvenes de mi iglesia local, pudiésemos asistir a esa conferencia atípica llamada Contracorriente. O sea que imagínate. Y doy gracias a Dios de que nos dejasen entrar en Contracorriente, porque sin duda con 15 años Contracorriente fue un catalizador para que Jesús dejase una marca imborrable en mi corazón. ¿Qué cosas recuerdas de ese encuentro? Ya sé que han pasado 2 décadas, pero ¿qué cosas recuerdas hasta el día de hoy? Mira, no puedo nombrar muchos detalles, pero sí que hay cosas como que se han grabado en mi memoria, porque quizá los que me estén escuchando ahora les parezca un poco exagerado, pero para mí Contracorriente era algo excepcional. Un evento de esas características era algo atípico en España en aquella época, y fue el primer evento de jóvenes al que yo asistí. Entonces, para mí fue un impacto en muchos sentidos. Esto lo cuento muchas veces a amigos, y los que estuvieron allí me entienden, los que no estuvieron allí no me entienden, pero sé que tú me vas a entender. Yo recuerdo que cuando terminó Contracorriente, voy a empezar por ahí, cuando terminó el evento, ese primer evento al que yo asistí con 15 años, al regresar a casa durante todo el camino de regreso en coche, yo estaba llorando porque se había terminado el evento. O sea, casi decirlo suena, parece exagerado, pero para mí fue una experiencia tan significativa que regresando a casa lloraba por la nostalgia de que se hubiese terminado, y durante varios días experimentaba como una especie de sensación de haber perdido un evento que me marcó para siempre. La única esperanza que tenía era que al año siguiente se iba a volver a hacer otra vez. Pero recuerdo que al llegar a casa yo le dije a mi madre: mamá, mi regalo de Navidad es una entrada a Contracorriente. El primer recuerdo que tengo es el inicio de la conferencia. Llegamos allí a Valladolid, si no recuerdo mal era en Valladolid, donde se hizo ese año, y al entrar, el inicio fue ver a unos tipos colgados en el escenario como en una especie de capullos hechos con algo transparente, no, un plástico transparente, y simulando el nacimiento de un ser. Ese año se llamaba Metamorfosis, entonces simulaban los capullos de las mariposas, y los tipos, este equipo de teatro, literalmente estaba simulando la metamorfosis de un ser, saliendo de un capullo. Todo eso acompañado con luces,
humo, música electrónica, cosas que en ese momento yo no estaba acostumbrado a ver ni a escuchar en un contexto cristiano. Es decir, a nivel creativo fue lo más impresionante que yo había visto hasta ese momento. Luego recuerdo que empezó a sonar la alabanza. En ese momento el grupo de apertura era Comisión, erais vosotros. Me suena ese grupo. Te suenan. Y lo que yo viví en ese tiempo de alabanza y adoración también era atípico. Imagínate, por primera vez estaba rodeado de unas 1000 personas adorando a Dios con música muy contemporánea para ese momento. Y creo que fue la primera vez que escuché el himno de Revolución. Sí. Una canción que se quedó grabada en mi alma para siempre. No me pidas que te la cante porque podemos estropear el podcast o la grabación ahora. Recuerdo también las predicaciones. Para mí, escuchar a tipos, algunos de ellos, hablar de Jesús de esa manera tan didáctica, pero a la vez radical, teniendo la Biblia como modelo, pero haciéndolo relevante, muy novedoso. Fue la predicación de Pete Gray, donde habló acerca del surgimiento del movimiento de oración 24/7. Todavía recuerdo anécdotas que compartió Pete Gray en la predicación y, cómo no, recuerdo escuchar y ver la interpretación del poema de la visión y lo que eso supuso para mí. Entre otras cosas, cuando ocurrió esa sesión concretamente, decidimos quedarnos a orar durante horas, renunciando a la cena para irnos a la sala de oración. O sea que fue un impacto. Eso para un vasco es mucho, ¿eh? Renunciar a la comida. Para un vasco, renunciar a la comida es solo producto de un encuentro verdadero con Dios. Y yo no sé si fuisteis de los que también durante algunas horas de la noche o en un momento durante el fin de semana también pasasteis por la sala de oración. Tanto yo como los jóvenes estuvimos durante varias horas en la noche en la sala de oración. Para nosotros eso también era nuevo. Y de repente, a través de la visitación del Espíritu Santo en contracorriente, la oración se convirtió en algo tremendamente atractivo para un chico de 15 años. Para mí eso casi me resulta lo más sobrenatural. Claro, no estábamos siendo llamados por Pete Gray y por los pastores de contracorriente a algo atractivo, no sé, como un concierto. Recuerdo que cuando regresamos a nuestra iglesia, lo primero que le pedimos a nuestro pastor fue abrir una sala de oración en la iglesia, y de hecho lo hicimos. Tomando el modelo de lo que vimos allí en Contracorriente, abrimos una sala de oración y estuvimos orando durante varios días. Para un chico de 15 años, oración era sinónimo de aburrimiento, y sin embargo, después del encuentro que tuvimos con Dios en Contracorriente, oración se volvió algo atractivo para nosotros. Y para mí eso es una evidencia de que el Espíritu Santo estaba ahí. Dada la situación actual, tú que conoces además bien cómo está la Iglesia, no solo en España, sino en Latinoamérica, pero ¿qué conexiones puedes hacer de aquel contracorriente del año 2000, ahora 2020? Bueno, la conexión más obvia para mí de ese contracorriente al día de hoy es mi vida personal. Es lo primero que podría decir. Yo creo que hay 2, 3 influencias muy importantes en mi vida para que yo haya llegado a ser un predicador, ¿no?
y haya llegado a ser un hombre apasionado por el reino de Dios. Y sin duda una de esas influencias fue Contracorriente y el mensaje que fue impreso en mi alma, no solo ese año, sino en los años posteriores. Y recuerdo particularmente varias cosas. El poema de la visión de Pete Gray, el texto de Los huesos secos, de El venga, que era como un llamado celestial a salir de la zona de seguridad y tomar riesgos por el reino de Dios. Y para mí todo eso derivó en cosas muy prácticas. En primer lugar, yo en Contracorriente tomé la decisión de que quería ser predicador. Y en cierto modo tomé la decisión, pero también creo que escuché el llamado. Y creo que fueron las dos cosas. Creo que fue el Espíritu de Dios diciéndome, te estoy llamando a ser predicador. Y yo, como un chico lleno de complejos, miedos y problemas, tomé la decisión de obedecer. Por eso Contracorriente para mí no ha sido un evento más, para mí ha sido un catalizador divino para abrir el llamado de Dios en mi vida, ¿no? Entonces, las conexiones lógicas y más evidentes para mí son personales. Luego, las conexiones globales, creo que particularmente en España hay muchas personas que hoy están en posiciones de liderazgo en la iglesia local que son producto de lo que se vivió en Contracorriente. Y creo que todos ellos, o todos nosotros, fuimos marcados con una idea que es esta, que España no es un cementerio para el Evangelio, no es un valle de huesos secos sin esperanza, sino que España es el lugar perfecto para un milagro de resurrección, ¿no? Y si en un pasado fue un cementerio, un valle de huesos secos, creo que tanto yo como muchos otros que estuvimos en Contracorriente creemos y seguimos creyendo que España es el lugar donde se va a levantar y se ha levantado un ejército de gente en favor del reino de Dios, un ejército según los principios del reino de Dios, ¿no? Cuando tú te imaginas un despertar espiritual en nuestro país, ¿cómo te lo imaginas, ¿no? Cuando tú sueñas con ese día, ¿no? Donde de alguna manera las personas al escuchar el Evangelio de una manera nunca antes vista respondan, ¿no? Donde a lo mejor no tengamos sitio para alojarles en nuestras casas o en nuestros locales, en nuestras iglesias. Cuando todo eso empieza a surgir, ¿cómo te imaginas tú este despertar espiritual en nuestro país? Si yo tengo que imaginar un despertar a nivel nacional, lo que muchos estamos esperando, no me lo imagino necesariamente como la aglutinación de mucha gente dentro de un estadio de fútbol haciendo un evento cristiano. Creo que eso es el despertar, pero no es el despertar en sí mismo. El despertar creo que es algo más orgánico que afecta a las esferas de la sociedad. Creo que se trata de despertar a la iglesia de Dios para ser iglesia allí donde están, en sus lugares de trabajo, en sus círculos de influencia, en sus ciudades. Creo que es algo que no se puede encajonar y meter dentro de la estructura de un evento. Creo que es algo que sacude los cimientos de toda una cultura y hace que la gente se replantee su manera de vivir, que literalmente empiecen a tener conciencia de lo divino en su vida cotidiana y por lo tanto tengan una visión de lo que es lo bueno y lo malo, y la gente empiece a renunciar a las cosas malas y empiecen a promover las cosas buenas. La corrupción empiece a desaparecer en las esferas de la sociedad y la justicia, el amor, la solidaridad, el perdón, la verdad empiece a tomar dominio,
Por lo tanto, para mí un despertar no se trata de hacer grandes eventos, porque ya tenemos grandes eventos. Grandes eventos de rock o de reggaetón o de música electrónica, y no necesariamente cambia nada en la cultura. Entonces, simplemente tener un gran evento cristiano no creo que sea un despertar. Yo creo que el despertar rompe las cuatro paredes y afecta a las esferas de la sociedad. Al fin y al cabo, cuando se habla de despertar en la Biblia, generalmente se hace alusión a que el movimiento de Dios, la iglesia, ese colectivo de gente que dice que sirve a Dios, está dormido y no está viviendo como corresponde. Y el despertar es justamente el despertar de ese colectivo, en este caso la iglesia, que empieza a actuar como debe actuar, como realmente es su diseño. Y cuando eso ocurre, literalmente sacude una nación. Yo creo que si la iglesia en España, con el número de personas que somos, despertásemos y empezásemos a vivir como auténticos discípulos de Jesús, experimentaríamos un impacto cultural. Sin embargo, realmente seguimos muy encerrados dentro de nuestras cuatro paredes, o peor aún, dentro de nuestras propias liturgias y eventos. Y creo que hay un llamado a ser iglesia en las esferas de la sociedad. Y todavía creo que estamos por ver esto. Todavía lo estamos por ver. La oración es algo muy importante para 24/7, si no, no nos llamaríamos así, oración 24/7. Y algo que yo creo que le preocupa mucho a la gente en estos días es, vale, sé que tengo que orar, pero igual no me apetece orar. Eso yo creo que nos pasa a casi todos, ¿no? Pero hay otra cosa después, es cómo oro, ¿no? ¿Qué cosas me ayudan a orar? Entonces, partiendo del hecho de que a todos nos cuesta y que no es algo que quizá nace de una manera natural, pero ¿qué cosas te ayudan a ti personalmente? Incluso si nos puedes describir algún tipo de, no sé si rutina, práctica, algo que te gusta hacer, ¿no? Ya hemos escuchado varias historias en las entrevistas de cómo es para cada uno ese tiempo con Dios, ¿no? Bueno, la verdad es que estás hablando con alguien al que le cuesta orar, sin ninguna duda. De hecho, si yo pudiese hacerle una petición a Jesús, creo que haría esa misma petición que le hicieron los discípulos. Jesús, enséñame a orar, porque creo que de la oración al Padre brota todo lo demás, y yo me siento siempre muy débil en mi vida de oración y muy incapacitado. Y muchas veces oro a Jesús que Él me enseñe a orar. Entonces, no soy la persona más experta en la oración, pero sí que soy consciente de varias cosas. Lo primero es que debo orar aunque no me apetezca, porque creo que la oración puede comenzar siendo una disciplina, pero puede llegar a convertirse en un deleite. Y las mejores cosas en la vida se inician con disciplina antes de convertirse en un deleite. Por ejemplo, yo creo que el ejercicio físico, no creo que nadie empiece haciendo ejercicio físico porque le da placer hacerlo, lo hace como disciplina, pero luego termina convirtiéndose en algo deseable. Y yo creo que justamente la oración es lo mismo, es una disciplina para nuestra alma, pero que luego termina convirtiéndose en algo deseable. Tenemos que hacerlo de forma disciplinada, aunque no nos apetezca, y creo que después vamos a experimentar el deseo de hacerlo. Y un consejo práctico que a mí me ayuda en la oración, como soy alguien que cuando está orando se queda rápidamente sin palabras, lo que he descubierto es que a mí me ayuda mucho usar la Biblia mientras oro. Es decir, lo que a mí me ayuda es orar la Biblia. Yo agarro algunos fragmentos de la Biblia, quizá lo más fácil es usar los salmos para esto,
y utilizo la Biblia para orar a Dios. Es decir, si leo un salmo y estoy leyendo el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, yo tomo esas palabras del salmista y las hago mía en forma de oración y empiezo a decirle, pues, Señor, tú eres mi pastor. Y empiezo a declarar qué significa eso para mí. Eso significa que tú me cuidas, que me vas a llevar a buenos pastos y me vas a llevar a corrientes de agua para refrescar mi alma, Dios. Nada me va a faltar. Intento hacer mías las palabras del salmista usando esas palabras y parafraseándolas, ¿no? Y creo que eso potencia mi vida de oración, porque hay muchas cosas que aparecen, por ejemplo, en los salmos, cosas muy honestas, expresiones muy honestas del salmista, que quizá yo no me atrevería a expresar abiertamente, pero que ya que están en el salmo, soy animado a expresar. Por ejemplo, hay varios momentos donde el salmista habla acerca de sus dudas con Dios o de sus conflictos emocionales con sus enemigos o de sus preguntas profundas. Y al tomar esas palabras y hacerlas mías, yo puedo llevar mi oración a otro nivel, ¿no? Entonces, yo recomiendo mucho a los que nos están escuchando que usen la Biblia para orar y particularmente los salmos, por ejemplo. ¿Pero hay algún tipo de ayuda visual o algo que te imaginas? ¿Hay cosas que te invitan más a la oración o que al ser familiares te centran más en la oración? Bueno, yo soy un poquito más clásico, si se puede decir así, pero es una posición en el cuerpo que a veces se considera como de la vieja escuela, ¿no? Ahora me vas a entender cuando lo diga. Para mí, el arrodillarme me pone en una actitud de oración. No digo que haya que arrodillarse para orar, ni mucho menos, pero cuando estoy practicando la oración privada, creo que el arrodillarme me posiciona en el alma para la oración. No sé por qué, a mí eso me ayuda mucho. Por eso digo que es algo clásico, ¿no? Porque muchas veces tenemos esa imagen del santo arrodillado orando, ¿no? Pero simplemente a mí me ayuda. Me ayuda a arrodillar. A mí también, que a mí también me ayuda, digo. Sí. Que no te sientas que es algo así solo clásicos, ¿no? Sí, realmente quizá es algo que ayuda a mi mente, ¿no? A darme cuenta de lo que voy a hacer en ese momento. No lo hago necesariamente con una especie de solemnidad rígida. Aunque esté arrodillado, sé que hablo no solo a mi Dios, sino a mi Padre, ¿no? Pero el estar de rodillas me ayuda a concentrarme justamente a ese acto de la oración. Es lo que más me ayuda. Si hay una cosa que puedo señalar, creo que es el ponerme de rodillas. ¿Qué dirías tú a las personas que piensan que la oración es algo no activo, algo no muy productivo de hacer? Pues que están radicalmente equivocadas, porque creo que no hay una acción más poderosa que la oración. Y lo digo de verdad, ¿no? Creo que Jesús nos enseñó que la oración es la acción más poderosa que existe. Y creo que la oración es capaz de mover cosas en el mundo espiritual que no podrían hacerse con el esfuerzo humano. Entonces, pienso que quien diga que la oración es pasiva es que no ha entendido lo que realmente es la oración. Yo estoy leyendo en estos días el libro de Apocalipsis, y no porque crea que se va a terminar el mundo mañana, sino porque me parece que es un libro al que debemos recurrir en momentos difíciles, porque es un libro que trae esperanza. La Biblia en Apocalipsis nos revela que las oraciones de los santos hacen algo en el mundo espiritual que
tiene después manifestaciones visibles en el mundo natural. Apocalipsis habla muchísimo de esto, de cómo las oraciones de los santos, las oraciones nuestras de los cristianos, tienen un verdadero poder para afectar a la historia de la humanidad. Y yo lo creo así. Entonces, quien hable de la oración como algo pasivo es que no tiene ni idea de lo que la oración representa. Y un cristiano que no ora, en cierto modo, es una contradicción. Eso es lo que yo siempre recuerdo cuando estoy dejando de orar. Digo, si soy cristiano y no oro, realmente es una contradicción, porque el cristiano es porque ora. Y es la evidencia más fuerte de lo que somos, que hablamos con Dios, tenemos un diálogo con Él y le pedimos que intervenga en nuestra vida y en el mundo. Entonces, la oración no es una opción. Bueno, una cosa que me gustó mucho, que te vi, creo que fue en Instagram, ¿no? Colgaste algunas historias del tour gitano, lo llamaste, ¿no? Dentro del pueblo gitano, que curiosamente, bueno, esto lo desconoce un montón de gente, ¿no? Que yo creo que el primer despertar espiritual que vivió este país, ¿no? Fue dentro de los gitanos, ¿no? De hecho, estaba leyendo algunas historias increíbles no solo de la propagación del evangelio, sino de unos milagros que yo no los he escuchado en otro lugar, ¿no? Dentro de toda tu experiencia, ¿no? Con el pueblo gitano, particularmente aquí en España, ¿qué cosas has podido aprender, qué cosas has podido ver que Dios ha estado haciendo a lo largo de estos años? Mira, para mí lo que Dios hizo a través o en primero el pueblo gitano y después a través del pueblo gitano es una de las historias recientes que podríamos considerar como ejemplos de despertar espiritual o avivamiento o visitación divina, sin ninguna duda. Yo tengo buenos amigos gitanos que me han contado cómo ocurrió esto y obviamente yo no voy a poder dar todos los detalles, pero hay algunos libros que recogen la historia de lo que ocurrió. Y todo comenzó con el despertar de algunos gitanos que tuvieron un encuentro con Dios en Francia, si no me equivoco, y trajeron ese impacto del Espíritu Santo a sus familias aquí en España. Y literalmente, debido a varios factores, en primer lugar el factor cultural del pueblo gitano, donde ellos están muy interconectados, se ocurrió algo que literalmente sacudió a todo el pueblo gitano en España. Se llega a decir, y creo que es verdad, es que todo gitano en España escuchó la predicación del Evangelio y un gran porcentaje de esos gitanos entregaron su vida a Jesús. Y esto que ocurrió fue acompañado de la predicación del Evangelio y las evidencias sobrenaturales de la predicación del Evangelio. Cada historia de conversión está muy ligada a sanidades milagrosas, liberaciones y sobre todo la transformación radical de personas. Porque muchos de los que se convirtieron en ese despertar, algunos de ellos, no quiero para nada estigmatizar, pero algunos de ellos estaban en asuntos delictivos y literalmente experimentaron una transformación tan radical que pasaron de ser pues ladrones o narcotraficantes a ser pastores y predicadores. Para mí esto es una de las grandes evidencias de que Dios visitó al pueblo gitano. Por ejemplo, mi suegro conoció a Jesús en uno de los cultos del pueblo gitano y él conoció a Jesús en medio de ese movimiento y él llegó a ser después, durante muchos años, un pastor de las asambleas de Dios. O sea que
el despertar que experimentó el pueblo gitano no solo se quedó ahí, sino que afectó a otras esferas de la sociedad. Yo creo que este despertar que experimentó el pueblo gitano es una de las cosas más importantes que tenemos en la historia de la Iglesia en España, por lo menos de la historia reciente, y es digna este movimiento de Dios es digno de ser estudiado, y creo que debemos orar para que Dios lo vuelva a hacer, pero esta vez no solo con el pueblo gitano, sino con todo el pueblo español, que podamos experimentar un despertar de esas características, que sacuda los cimientos de nuestra cultura y nuestra sociedad aquí en España. Es curioso porque en los ayudamientos generalmente suelen ser de las clases sociales, quizás menos consideradas por el resto de la sociedad, vamos a decirlo así, o a veces más oprimidas, más ignoradas. Generalmente es donde ahí empieza todo el caldo de cultivo de un mover de Dios, ¿no? Entre la gente más sencilla y más humilde. ¿Qué tendríamos que aprender los payos del pueblo gitano? Que, bueno, ya que tú has tenido el privilegio de compartir tiempo con ellos, de escuchar estas historias de primera mano, no sé si llamarlo principios, pero ¿qué cosas crees tú, qué claves crees tú que son importantes para empezar un despertar que pueda llegar a propagarse de esta manera, ¿no? Yo viví un pequeño avivamiento en Burgos, soy resultado un poco de ese despertar espiritual en Burgos, pero ocurrió en Burgos, otras ciudades, pero de lo que me estás hablando transciende, ¿no? A una ciudad, a una familia, a una iglesia, sino que llegó a tocar toda la península, ¿no? Yo no podría decir cuáles son las claves de un avivamiento, pero sí que es cierto que suele ser sorprendente, ¿no? Muchas veces ocurre de la forma más inesperada. Dios lo dice a través de la Biblia, que Él siempre elige a los pequeños, a los oprimidos, a los ignorados para hacer su nombre famoso en el mundo, ¿no? Y yo creo que quizá lo que se opone más al avivamiento es justamente el orgullo y la autosuficiencia de una nación. Cuando una nación se siente muy orgullosa de sí misma y muy autosuficiente, fluyendo muchos recursos a través de su sociedad, muchas veces no experimenta como esa sensación de que necesita a Dios. Y yo no sé si eso es una clave, pero yo a veces he orado a Dios, humilla a tu pueblo aquí en España, humilla a esta nación para que tengamos un corazón listo para el avivamiento, ¿no? Y yo creo que ahora estamos a las puertas de una gran humillación a nivel mundial, pero creo que también a nivel nacional, después de esta pandemia a causa del coronavirus, que nos ha tocado fuertemente aquí en España. Creo que nuestra economía se va a ver tremendamente afectada y, por lo tanto, el orgullo de esta nación va a ser humillado. Y quizá esa es justamente la oportunidad que Dios va a tener para presentarse delante de nosotros como nuestro Salvador. Creo que nuestro corazón va a estar preparado después de este impacto social que estamos por vivir, que hemos comenzado a vivir ya, pero creo que todavía nos queda mucho que experimentar en las próximas semanas y meses. Y quizá esa es una oportunidad para que Dios pueda hacer algo en España y que podamos ver el despertar por el cual hemos clamado. A veces la Iglesia clama por cosas sin entender lo que eso va a implicar, ¿no? Y creo que si hemos orado durante años por un despertar, puede ser que la manera en la que Dios lo traiga es a través de una crisis nacional. Y cómo no, Dios quiere a su Iglesia bien despierta,
para servir a sus propósitos en un momento en el cual se va a necesitar una iglesia despierta, sirviendo, siendo compasiva, generosa, orando por milagros. Entonces es el momento, sin ninguna duda. Para aquellas personas que en estos momentos lo estén pasando especialmente mal y que quizá al oírnos hablar de avivamiento o de despertar espiritual suene como muy lejano y digan, vale, pero mi realidad ahora mismo es que estoy roto, ¿no? ¿Qué palabras de ánimo, de consuelo les darías? Bueno, la verdad es que para mí conceptos como despertar y avivamiento van muy ligados con quebranto y humillación. Entonces no me parece una locura. Por eso cuando hemos hablado de un despertar, he dicho que para mí no se trata de ver grandes eventos en estadios llenos de cristianos haciendo reuniones, sino de algo que ocurre en las esferas de la sociedad. Y creo que cuando el orgullo de una nación es quebrantado, es una buena oportunidad para el avivamiento. Entonces, todos los que ahora se sientan quebrantados, ¿cómo me siento yo? Porque yo estoy experimentando, a causa de esta crisis, cierta humillación pues en mi economía, en mi agenda, en mis propios planes. Imagínate, como predicador itinerante, que tenía mi agenda de eventos y predicaciones para todo el año, he tenido que renunciar a todo eso a causa de la circunstancia que estamos viviendo, y eso ha afectado directamente también a mi economía. Entonces esto es una humillación para mi ego personal, y puedo optar por amargarme o puedo optar por abandonarme en las manos de mi buen Dios. Y yo es lo que animo a la gente que está sufriendo en este momento. Podemos amargarnos o podemos abandonarnos sobre las manos de nuestro buen Dios. Nos va a transformar, nos puede transformar en un monstruo o nos puede transformar en alguien parecido a Jesucristo. Y creo que se trata de la decisión de qué hacer con ese sufrimiento, ¿no? Una imagen que yo tengo siempre grabada en mi mente es de que Jesús llora con los que sufren. En el Evangelio de Juan se describe un momento donde Marta y María están llorando por la muerte de su hermano Lázaro. Jesús no había llegado cuando Lázaro estaba enfermo, entonces no pudo haber un milagro de sanidad. Jesús llegó cuando Lázaro estaba muerto y sus hermanas estaban llorando. Y dice la Biblia que Jesús lloró con ellas, ¿no? Y no creo que llorase por la muerte de Lázaro, porque él sabía que iba a resucitar. Yo creo que Jesús estaba llorando al conmoverse con las lágrimas de Marta y María, a las cuales amaba profundamente, ¿no? Y creo que es lo que todos tenemos que recordar ahora, que Jesús llora con los que lloran, y si hay alguien que está llorando en este tiempo, tiene un Jesús que está a su lado, identificándose con el dolor, y sobre todo un Jesús que experimentó el quebranto en la cruz y fue desnudado, herido, rasgado, traicionado. Creo que es un Jesús que puede identificarse con el sufrimiento, sin duda. Entonces podemos recurrir a Él, porque Él nos va a entender, sin ninguna duda. Algo que tengo que decir sí o sí es, me acuerdo cuando te vi predicar por primera vez en Contracorriente con 18 años, y recuerdo haber escuchado a algunas personas, ¡ay, mira este chico, qué fuego tiene! Pero bueno, ya se le pasará, ¿no? Y puedo decir que 20 años después ese fuego
no se ha apagado, ¿no? Y yo espero que cuando veamos ahora a chavales o chavalas que tienen 16, 17 años con fuego, no digamos lo mismo, ¿no? Ya se le pasará. Al contrario, ¿no? Que seamos de los que están ahí alentando el fuego, animándoles, retándoles y dándoles oportunidades, ¿no? Así como en su día te pudimos dar la oportunidad a ti, pues seguir replicando eso con las siguientes generaciones, ¿no? Así que es un placer haberte visto crecer todos estos años, que Contracorriente sirviera en varios sentidos, ¿no? En poder dar esa plataforma y que muchas personas también en este país fueran inspiradas para hacer quizá en un entorno más local, más pequeño, ¿no? Pero de esa inspiración estar haciendo lo mismo, ¿no? Replicar esa pasión y esa determinación de servir al Señor y a los demás, ¿no? Pues sí, gracias, Aitor, por haber formado parte de mi vida en un momento tan importante como ese, cuando tenía 15 años, porque tú fuiste uno de los promotores principales de Contracorriente y por lo tanto yo estoy muy en deuda contigo y con todos los que formasteis parte de eso, que transformó mi vida. Te doy las gracias por esta entrevista que me ha hecho recordar tan buenos momentos y momentos tan importantes. Pues que Dios te dé sabiduría, que siga siendo una influencia para cientos de miles, ¿no? Que vivan es una vida radical para Jesús, sin perder tampoco la creatividad y el contagiar a los demás ese espíritu de generosidad, de gracia y bueno, ¿por qué no? De algo que contagia, ¿no? Pero contagio bueno y positivo. Así que Dios te bendiga un montón. Gracias, Aitor. Un abrazo.